Así que vamos a comenzar con lo que vemos. Hermano Miguel, dirige una oración, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos has dado. Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, en diferentes partes, Señor, de la América Latina, Señor, y aquí en los Estados Unidos, pero unidos por medio de tu amor y tu Espíritu, Señor. Y gracias te damos por esta bendición, Señor, de poder hacer esto y por tener al hermano Alex aquí, Señor, con nosotros para esta clase, y pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros. Señor, que tú nos hables, tú nos alientes, tú nos des lo que necesitamos escuchar en esta mañana. Usa al hermano Alex en una manera especial. Ayúdalo a él, Señor, mientras él trae tu palabra, trae sus pensamientos, Señor, que tú le des lo que necesitamos, Señor, en esta mañana. Te damos a ti toda la gloria y te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones, bondades, misericordia en cada de nuestras vidas, Señor. Todo lo que atravesamos en las diferentes partes, Señor, en Ecuador, en Cuba, Señor, y en Honduras, Señor, aún allá en México, Señor. Bendice a cada hermano, Señor. Fortalece a cada uno de nosotros, de tus hijos, Señor, a través del mundo, Señor. Te lo pedimos todo por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. La hermana Conchita nos sorprendió ayer por la tarde con un Zoom hecha por ella misma. Y habíamos como 6 o 7. Y mira, no está hoy. Digo, hermano, usted se equivocó, parece. Estaba el hermano Wilson, estaba... ¿quién era que estaba ahí? Hermano David Perovide. No me recuerdo qué más. Bueno, eran como 6. ¿Cómo estás, hermana Digna? Muy bien, hermanos, gracias. Buenos días a todos, bendiciones. Hermano Clotter, ¿está por ahí? Sí, hermano. Sí, hermano, muy buenos días. Buenos días, hermano. Aquí. Saludos para usted. Sí, Amén. sí. Ok, la clase que íbamos a tratar, parece que a lo que les interesaba más son los que hoy no pueden entrar. Entonces yo lo voy a aguantar para el próximo sábado, que es la clase que quería explicar un poco más acerca de cómo funciona una apostasía, qué es lo que ocurre. Esa la podemos aguantar porque va a ser en 2 partes. Pero en esa mañana vamos a seguir nuestro viaje por el capítulo 13 y vamos a tratar un poco con la 13 de Apocalipsis. con la segunda bestia, que aquí la van a ver. Está aquí. Que en comparación a esta luce más bonita, más aceptable. Esa la deben tener ustedes ahí en su cartel. Es la segunda bestia. Está en el capítulo 13, en el versículo 11, y se le llama la segunda bestia porque en la primera nos habla de la primera bestia, y cuando llegamos al versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Ahí está, porque se le llama la primera bestia. Que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hay un par de expresiones que son importantes. El dragón le dio su autoridad y su trono a la primera bestia. Y encontramos ahora aquí que la primera bestia también le traspasa autoridad a la segunda bestia. Así que estamos tratando con el mismo espíritu
manifestado en diferentes maneras, con diferentes disfraces. Y cada vez que vemos la transformación o la metamorfosis, es más aceptable. La bestia primera no es tan terrible como el dragón, un poquito más, yo diría, aceptable. Y ya la segunda bestia se parece bastante a un cordero. Tiene nada más que 2 cuernos y nos dice las escrituras que, que hablaba como dragón y que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea, si ella ejerce la misma autoridad, significa que hubo un tiempo donde esta segunda bestia gozó de un gran poder. Ahora, eso es lo que queremos estudiar hoy. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. El levantamiento de la segunda bestia, que también se le llama 2 cosas más. Y eso lo pueden apuntar ustedes para un futuro estudio. Se le llama el falso profeta. También se le llama la imagen de la bestia. En Apocalipsis 13, en el versículo 11, donde habla de la bestia y su levantamiento, nos dice varias escrituras allí. Se le hizo una imagen en el versículo 14 a la bestia. O sea que hay un reflejo aquí bastante claro, suficiente, vamos a decir, quizás sería mejor eso, entre entre la segunda bestia y la primera bestia. Hay una pequeña semejanza ahí. Entonces, esta bestia, de acuerdo al versículo 11, se parece a un cordero, al cordero. Sabemos que si entramos en el libro de Apocalipsis, el cordero siempre simboliza a Jesús, siempre simboliza a Cristo, el cordero. Ella se parece al cordero o se parece como algo que está relacionado con Cristo. Y esto no nos debe alarmar. Quizás alarmar no sea la mejor palabra, o confundir quizás sea la mejor, porque en Mateo 7, voy a leer algunas escrituras aquí. Mateo 7, versículo 15. Si ustedes son más rápidos que yo y lo quieren leer, pues por favor háganlo. El versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 24. Vamos a establecer aquí algunos versículos porque esto es un estudio, no es una predicación. Mateo 24, 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11 del mismo capítulo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, mi pregunta es, ¿a quiénes iban a engañar? ¿Quiénes son los engañados aquí? Es una pregunta. A los moradores de la tierra. Yo pienso que son, no, a lo mejor me equivoco, pero pienso que es a los ya salvos. Sí, a los escogidos. Porque si seguimos leyendo, ahí mismo en Apocalipsis 11, dice la palabra de Dios que haría descender fuego del cielo, de tal manera que engañaría, si es posible, a los escogidos. Así que esto es una manifestación muy, pero muy engañadora
que es la razón por la que cuesta tanto trabajo poder convencer a aquellos que son llamados protestantes o que son llamados evangélicos, porque ellos están en un error. Y la razón es porque esta bestia se parece tanto a la verdad. No es que la verdad, nunca. Claramente que tiene que decir la verdad en varias cosas, porque si no, no engañaría. Pero es la mezcolanza de la verdad con la mentira. Ciertas doctrinas verdaderas con algunas doctrinas que son falsas y que finalmente hacen daño. Déjame presentar Como la una sola. secta, la denominación. Vamos a pensar en la doctrina del milenio. Alguien dice, pero eso no tiene mucha importancia. Yo puedo ir al cielo creyendo de que Dios iba a establecer un reino aquí en la tierra. Bueno, yo no estoy diciendo que no sea posible, pero hay un daño que ocurre, porque si nosotros no entendemos que el reino de Dios es espiritual y estamos esperando por algo en un futuro que se va a llevar a cabo en la tierra, eso choca con otras doctrinas del Nuevo Testamento. Así mismo. Y lo que estamos tratando de hacer relucir es la necesidad de lo que dice la Escritura, la sana doctrina, una doctrina que está sana, que no está enferma, que no está, como yo diría, está dañada. La sana doctrina, que es como los apóstoles se refieren a la verdad que se predicaba en ese tiempo, predicada por los apóstoles y por el Señor Jesucristo. Como contaminar la verdad. Hay un contraste grandemente, que es lo que muchas personas no entienden. Bueno, pero ¿qué importa que uno lo crea de esta manera? O eso realmente yo no lo necesito para ir al cielo. Este no es un asunto de simplemente el cielo, esto es un asunto de representar la iglesia como es el plan de Dios en el mundo en el cual vivimos. Porque la palabra de Dios nos enseña en varias ocasiones que no podemos estar en confusión, que Dios no es un Dios de confusión. Amén. Entonces tenemos que estar claros en las doctrinas básicas, del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Cuando hablamos de doctrina, no estamos hablando de verdades que no son doctrina. Por ejemplo, el amor no es una doctrina. El gozo no es una doctrina. La paz no es una doctrina. Esos son parte de lo que es el fruto del Espíritu. La doctrina es la estructura, es el esqueleto del cuerpo, ¿no? Si usted no tiene esqueleto, usted no puede ponerse de pie. Entonces el esqueleto nos da una idea de lo que es la doctrina a la iglesia. Es lo que hace que ella esté en pie. Es lo que hace que usted esté en pie. La verdad. Ok. Ahora, nos dice, profetizado aquí por el Señor, que vendrían falsos cristos, que harían señales, que engañarían a muchos. Y ahora tenemos que ir a Primera de Juan. Capítulo 4. Gracias a Dios por el estéreo que tenemos. Primera de Juan 4, versículo 1. Primera de Juan 4, versículo 1. Y ya vemos que en este tiempo, ya casi al final del primer siglo de la iglesia, Juan, que fue el último apóstol que murió, ya no está diciendo que vendrán falsos profetas. Cristo dijo, vendrán falsos profetas. Juan está diciendo, amados, no creáis sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido. O sea, ya en este tiempo
esos profetas que Cristo dijo que vendrían, ya estaban operando en el tiempo de Juan. Ven usted aquí cómo esto se mueve rápidamente. Lo que se estaba diciendo que iba a venir ya en el tiempo de Juan, que repito, fue el más anciano y el último de los apóstoles que quedó vivo hasta el primer siglo, a fines del primer siglo, ya estaba diciendo que habían salido ya falsos profetas. Eso nos enseña ya el avance de algo que iba a ocurrir. En Apocalipsis 19, vamos a ver si esto es peligroso o no es peligroso. 19, versículo 20. ¿Alguno de ustedes lo quiera leer? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen, Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estamos hablando aquí de sistemas. Sistemas que iban a llegar a su fin. Todavía no han llegado a su fin, lo cual quiere decir de que esta bestia y la imagen de la bestia todavía andan haciendo sus fechorías, todavía están trabajando, todavía están engañando a los pueblos, todavía hay cristianos que son enamorados por estos espíritus. Alguien dice, pero ¿cómo es posible que cristianos se enamoren de? Bueno, hoy lo estamos viendo por cantidades, donde aquellos que una vez profesaron ser fundamentalistas, eso significa que estaban fundamentados, estaban anclados en la sana doctrina, perdieron su posición y entonces están creyendo más en el asunto este del amor. Vamos a llevarnos bien con todo el mundo, vamos a ser más tolerantes, vamos a tener unión, vamos a tener una serie de intercambios de púlpitos, y eso cada vez se hace más grande. Es un movimiento grande y fuerte hoy en día, que es lo que en algunos lugares llaman ecumenismo, pero ya el ecumenismo no está siendo tan fuerte como otros movimientos que hay en el mundo que tienen el mismo fin. O sea, son diferentes collares, pero es el mismo perro. Es el mismo perro. O sea, el fin es de que vamos a abandonar nuestras creencias o doctrinas y vamos a simplemente unirnos. Vamos a manifestar el amor de Cristo. Pero la verdad no se puede comprometer. Amén. Porque si la verdad se compromete, entonces el amor de Cristo se pervierte. La verdad es una sola. Es una sola. Y el peligro que hay es que muchos dicen que esta es una verdad que Dios tiene para el día de hoy. No nos debe sorprender esto, de que estas cosas existen. Hace años atrás, muchos años atrás, nosotros tuvimos con nosotros a un hermano que vino a la Iglesia de Dios. Él era de Colombia y él era un misionero. Cuando él oyó el mensaje de la Iglesia de Dios, él lo abrazó con todas sus fuerzas y él ya murió. Pero él me dijo a mí que en sus viajes por el río Amazonas, cuando él iba llevándole el evangelio a las tribus que existen en esas densas junglas del Amazonas, se encontró con una congregación llamada evangélica, donde el pastor tenía sembrado el patio lleno de marihuana. Y él le decía a la congregación que esta era una hierba que Dios había enviado en los últimos días
para traer paz y tranquilidad a su pueblo. Ahora ustedes dicen, pero ¿quién cree eso? ¿Cómo es posible que tal cosa se pueda creer? Bueno, no es que se pueda creer o no, es que es realidad. Hay muchos falsos profetas y falsos maestros, y no es solamente lo que ellos dicen, sino lo que ellos hacen a través de engaños y a través de un espíritu falso, donde aparentemente hacen señales, aparentemente hacen prodigios, pero detrás de todo eso hay un espíritu malévolo. Recordemos que dentro del espiritismo, del satanismo y de otras religiones del oculto, hay señales y hay manifestaciones que son satánicas. Así que no nos debe sorprender de que estas señales se vean. Alguien dice, ¿por qué no hay más señales con nosotros? Bueno, simplemente porque Dios nos ha dicho en su palabra que esto es lo que tenemos que seguir. La palabra. ¿Por causa de qué? Porque Satanás puede hacer señales para engañar. Dios puede hacer señales, pero Dios no quiere que usted lo siga por las señales. ¿Qué fue lo que Cristo dijo en relación a las señales? ¿Quiénes buscan las señales? Las señales seguirán a los que creen, creo, dice la palabra. Bueno, sí, esa es la verdad. Las señales siguen a los que creen. Pero él dijo también... Generación mala y perversa busca señales. Ahí está, la generación mala y perversa busca señales. ¿Por qué? Porque las señales son fáciles de seguirlas. Porque las señales no nos exigen a nosotros tomar la cruz y seguir a Cristo y sufrir por la verdad del evangelio. Sí. Entonces, no podemos ir atrás de las señales, porque señales pueden ser engañosas. Claramente que Dios es un Dios de milagros. Y yo sé personalmente que Dios hace milagros, porque los ha hecho en mí físicamente, en el pasado, en diferentes etapas. La ha hecho con mi esposa y la ha hecho con muchos hermanos que hemos conocido, pero eso no es evidencia realmente de que nosotros somos verdaderos, porque hay gente que pueden tener sanidades y tener una serie de manifestaciones físicas y le dan la gloria a María, a la Virgen de Lourdes, a San Lázaro, a un despojo, Así que la forma firme que nunca nos va a engañar es la palabra de Dios. Amén. Lo que nosotros creemos tiene que estar respaldada por la palabra de Dios, respaldada por el Espíritu, claramente. Ahora, esta bestia tenía 2 cuernos. ¿Qué dijimos nosotros en nuestro estudio? Que los cuernos del dragón y los cuernos de la primera bestia significaban. Poder. Hermano José. Significaban gobiernos. José de Aldabó. Sí, pero son dos Eran reyes, ¿no? El gobierno de Inglaterra y Alemania. Sí. Que fueron los que apoyaron el protestantismo. Exactamente. De por sí, la reforma comenzó en Alemania y después la iglesia anglicana en Inglaterra, apoyada por Enrique. ¿Quién está diciendo esto? Adrián Celada, de La Habana. Oh, el hermano Adrián. Ok. Muy bien, hermano. Ya que los cuernos significan reinos y poder. Bueno, ¿qué base tenemos nosotros para llegar a esas conclusiones? Bueno, la misma escritura. La Biblia habla del cuerno de la salvación. El poder. El poder reinante de la salvación. David habló mucho del cuerno de Dios, del poder de Dios. Estos cuernos de la bestia nos están hablando de los 10 reinos en los cuales se dividió Roma, significan los 10 reyes, y esos 10 reyes también respaldaron, o ese imperio romano también respaldó o adoptó
adoptó la religión romana, que se demoró como 400 años en desarrollarse como tal, que eso era lo que íbamos a estudiar hoy, cómo fue que eso llegó a ser así. Pero ya lo dijimos que vamos a estudiar eso el próximo sábado, si Dios lo permite. Ahora, estos dos reinos que respaldaron el protestantismo, como lo dijo el hermano, significan dos reinos, dos gobiernos, dos naciones. Y la historia enseña que Alemania e Inglaterra fueron los dos países que fueron principalmente los que empujaron la reforma protestante, lo cual también vamos a estudiar después, la reforma protestante. Ahora, ¿alguna pregunta? Una pregunta que yo voy a hacer. ¿Fue positiva esta reforma protestante? ¿Sí o no? ¿Fue bien? Yo digo que sí. ¿Quién dijo que sí? A ver, No, hermana a ver, Catherine, tuvo Sí. matices positivos y tuvo matices negativos, por supuesto. Ajá. Primeramente porque en la reforma hubo doctrinas que se retomaron, como la salvación es justo por la fe vivirá. Sí. Eso, bueno, pero hubo cosas negativas porque la reforma es lo que viene en Apocalipsis, se dice que fue lo que vino a sanar la herida de la bestia. Exactamente. La reforma protestante, después de un tiempo, sanó la herida de la Iglesia Católica, porque quizás sea una sorpresa para ustedes, pero hubo una guerra de 350 años, donde ejércitos protestantes pelearon contra ejércitos católicos. Aquellos que no lo saben dicen, pero ¿cómo es posible? Sí, ellos fueron a los campos de guerra, cada uno a defender su posición doctrinal. Ok, ¿quiénes estaban en un error? Los dos. Los dos. Los dos estaban en un error. Los dos. Ok, pero estamos hablando aquí de una fuerza grande. No vean esto como una cosita de que pasó en la esquina o que pasó. Esto cambió, yo diría, la geografía social del mundo, si queremos llamarle eso. Hubo cambios grandísimos en Europa. Fue en el tiempo del Renacimiento, el renacimiento de las artes, de la pintura, tantos adelantos que hubo, pero la reforma protestante no comenzó como una tal reforma, comenzó más bien como una protesta, que de ahí sale protestar, protestantismo, y comienza con el monje Martín Lutero, quien era un monje, yo trato de que ustedes traten de cavar un poco, si tienen el medio de conocer de algunos personajes históricos. Puede ser que algún día yo le dé una pequeña lista de personas que no se mencionan ya en nuestra generación, esta nueva generación en la que estamos, que ya entró, desconoce a estos personajes históricos. Por ejemplo, ¿cómo podemos comparar esto? Bueno, en la forma que nosotros vamos, en unos años más, va a ser difícil que los muchachos en las escuelas sepan quién fue Cristóbal Colón, porque a la historia se le está echando tierra. Está habiendo un movimiento mundial en rehacer la historia. Esto está en moción ya. No sé si la palabra correcta en español es moción, pero bueno, esto está ya fomentándose mundialmente. Está habiendo una transformación de que la historia que nosotros conocemos es imperfecta. Es imperfecta. Que fue creada por un grupo de privilegiados, ¿ok? Para esclavizar a los más pobres. Entonces,
ya que eso se llevó a cabo según esta nueva ideología que está barriendo los continentes. Hay que rehacer la historia, lo cual quiere decir que todo lo que nosotros hemos conocido por historia, nuestros nietos o nuestros bisnietos, en mi caso nuestros bisnietos, no van a conocer personajes históricos, personajes que existieron, personajes que dejaron huellas en la historia del mundo y que no se le hace caso. Así que, por lo tanto, yo creo que muchos personajes cristianos, muchos misioneros, muchos hombres como Jim Carrey, como me viene Hudson Taylor, es un ejército de nombres. No van a conocer que esta gente, ¿qué hicieron ellos? Muchos no saben que Hudson Taylor, inglés, este hombre fue un explorador, un misionero. Este hombre descubrió el secreto de dónde salió el río Nilo, y él lo descubrió, lo descubrió encontrando el famoso lago Victoria en África. Livingstone. Fue Livingstone, perdón. Entonces, gracias a mi esposo que está tanto de mí. Entonces, estos caracteres, estos hombres. Livingstone era doctor, porque estaba haciendo. También doctor, él tenía como 7 diferentes títulos en su nombre. Un hombre de tanta influencia que el periódico de Los Ángeles de Nueva York envió a su mejor reportero de Nueva York a África a encontrar a Livingstone, a David Livingstone, porque no sabía dónde él estaba. Y el nombre de este señor se llamaba Stanley, y él viajó por meses y meses y meses buscando a Livingstone por las tribus de África, con una cantidad de personas que le cargaban a él en las cabezas todos los preparativos, hasta que encontró a Livingstone y lo encontró enfermo de malaria. Y este hombre, Stanley, era un hombre que era agnóstico, que no creía. Pero Livingstone era historia en ese tiempo. Era un hombre histórico. Aquellos que no lo han oído, en algunos países, una de las revistas más conocidas en el mundo es National Geographic, que es una de las revistas que tiene que ver con la geografía nacional del mundo. Tienen los mejores fotógrafos. Ellos son expertos en todo lo que es migraciones en el mar, por las aves, migraciones en el mar de peces, flores, aves. Pero bueno, entonces Stanley, cuando llega y se encuentra con Livingstone, le dice: Livingstone, National Geographic, que tenía sus oficinas centrales en Inglaterra, tiene que verlo ustedes, porque ellos dieron dinero para su expedición. Estas expediciones costaban dinero y hacía más de un año que no sabían de él. Muchos creían que él estaba muerto. Y en el camino hacia Inglaterra, la vida de Livingstone fue de tal manera que Stanley se convirtió en un hombre que era agnóstico. Entonces, todos estos personajes, yo no quiero exagerarlo, pero pueden haber miles de personas en la historia. Yo tengo una gran biblioteca en la casa de biografías nada más. Estos fueron son los héroes silenciosos, los héroes que son ignorados, los héroes que hoy en día nadie de relevancia en el mundo de la comunicación los menciona, pero existieron. Entonces yo digo, bueno, ¿y nuestra descendencia qué? ¿Qué de nuestra descendencia? Esta gente van a pasar sin ser reconocidos, sin ser reconocidos como personas que tuvieron un impacto
en la historia del mundo, no solamente espiritualmente, que es lo principal para mí, pero socialmente, inclusive políticamente, históricamente. Y esta es una de las cosas que viene a lo que estamos tratando con esta segunda bestia. Su poder, el movimiento que existe en tratar de que hacernos creer que la doctrina no es tan importante, que lo importante es el amor, pero ¿qué es el amor cuando no hay un fundamento? Yo te amo porque yo te amo, ¿no? Tienen que haber razones por qué uno ama. Entonces, la doctrina respalda el porqué del amor de Dios y el amor que nos debemos los unos a los otros. Por eso es cuando la doctrina se corrompe, cuando la verdad se corrompe, entonces el amor no puede funcionar en la forma ideal que Cristo lo diseñó. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieren comentar, por favor? Sí, yo quería hacer un comentario, hermano Alex, acerca de lo que usted está diciendo. Es que aquí en las universidades en Estados Unidos, yo tuve un profesor de historia atípico y él hacía mucha referencia a eso exactamente, la cantidad de historia. Yo sé que esto no es relacionado a religión, pero apoyando lo que usted dice, la cantidad de historia que no se menciona a los estudiantes, que se omite de atrocidades que se hicieron con las personas oriundas de este país, y simplemente se esconde, se mete debajo del tapete para que los muchachos no vean la real Exactamente. cara. Exactamente. ¿Cuántas barbaridades se hizo en América, en Sudamérica, por la misma Iglesia Católica? Las matanzas que hubo. Sí. Cómo saquearon de oro y de plata. Todavía hay buques que no han sido encontrados porque existen los mapas. Y lo mismo ha ocurrido en otras partes de Europa. Entonces hay mucha historia que se desconoce y eso realmente hace daño, hace mucho daño porque nos quita, como yo diría, un lugar donde poner el pie, porque es importante. Alemania y Gran Bretaña son dos cuernos que le dieron influencia al movimiento protestante. ¿Okay? Que vuelvo a repetir, no comenzó como una reforma, comenzó como una protesta cuando Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral donde él daba sus sermones, las 99, otros dicen 95 tesis, porque la Iglesia Católica estaba en un error. Quiero aclarar, Martín Lutero no trató de hacer otra iglesia, porque muchos enseñan eso mal. Martín Lutero no trató de crear una nueva iglesia. Martín Lutero trató de reformar, de cambiar el rumbo de la Iglesia Católica. Y ellos admitían las falsas creencias de el limbo, la infabilidad del Papa, el purgatorio, el casamiento obligatorio de los sacerdotes y demás, una serie grande de puntos. Él las clavó. Yo estuve en Alemania en uno de los más impactantes lugares de Martín Lutero y eso me impactó a mí de una forma tremendísima. Cómo ellos respetan el pensamiento de Martín Lutero. Y quizás muchos de ustedes no saben estas cosas. Yo se las digo, que dicen, bueno, pero esto no tiene que ver nada con un estudio de la Biblia. Bueno, tiene que ver porque yo les estoy dando información. Una información que no es solo el motivo de la clase, pero le estoy dando información que puedan ayudar. Sí. Ayudar. Tura dice, por ejemplo, algunos quizás de ustedes no saben que la iglesia luterana, cuando se estableció como tal, hasta el día de hoy
aquellos que no lo saben, los luteranos tienen que diezmar a la fuerza. Si usted es alemán, el gobierno, la compañía le quita a usted el 10% de su cheque. Y ese dinero va a la iglesia luterana. Ustedes no sabían eso, ¿verdad? Bueno, eso está en la historia. Y eso es real porque mi esposa tiene una parte de su familia en Alemania. Así que para ellos, el diezmo, en Alemania no hay nadie que pueda decir yo no diezmo. Tienen que diezmar, quieran o no quieran, pues se lo quitan de su cheque. Bueno, vamos a pasar la página. Esos dos acuerdos. ¿Quién habló? Yo. Esos dos Hermano José. cuernos que representan Inglaterra y Alemania. Sí. Esos son poderes Gran Bretaña. políticos o religiosos. Gran Bretaña. Gran Bretaña. Sí, son poderes políticos Sí. o religiosos. Bueno, comenzaron, eran políticos, pero cuando ellos adoptaron la reforma protestante, se volvieron en, como yo diría, déjame ver si encuentro la palabra, como los que respaldaron esa reforma. Y la respaldaron con ejército si era posible. Que por ejemplo, el rey de Inglaterra se quiso divorciar. Y entonces el Papa le dijo, no, usted no se puede divorciar. Y entonces dijo, bueno, pues si yo no me puedo divorciar porque ustedes me van a comunicar, pues yo voy a fundar mi propia iglesia. Y la hizo. Y le llamó la iglesia anglicana, que es la iglesia episcopal que está en Estados Unidos. Yo no sé si ustedes sabían tampoco eso, que la iglesia episcopal es la iglesia de Inglaterra, la misma que está en Inglaterra. Y ellos fundaron la iglesia que se llama también la iglesia anglicana, que es la religión a la que pertenece la reina Isabel. que hoy, reina Isabel. Bueno. ¿Alguna pregunta? Dice que ¿No? el rey Sí, y el Papa le dijo que no se podía divorciar. Y entonces yo voy a crear mi propia. Una pregunta. Ahí está la traducción. sí, no, Sí, hermano. quería hacer un comentario. Sí. El rey, no sé si sería el papá de ella. ¿Quién hizo una pregunta? Yo voy a hacer una pregunta, hermano. Una Yo observación. quisiera saber qué beneficios nos puede traer o trajo para nosotros hoy ese apoyo de esa reforma por esos dos países y qué beneficios trajo para mí hoy, para nosotros hoy, lo de Martín Lutero. Ok. El beneficio que trajo fue que rompió el yugo que la Iglesia Católica tenía sobre el mundo por casi 1000 años. Rompió ese poder, esa fuerza, que el mundo estaba sumido en una ignorancia total, es lo que se llama el tiempo del oscurantismo o el tiempo medieval, por el cual es conocido en la historia. Un tiempo de total ignorancia, es el origen de las brujas que viajan en la escoba, con un capuchón negro en la cabeza, del gato negro, todo tipo de supersticiones. No me barran los pies porque si no, no me voy a casar. Me pica el oído, alguien está hablando de mí. Una serie de cosas. Que la Tierra no era redonda, aunque la Tierra no es perfectamente redonda, pero o sea que ellos creían que si uno seguía hacia el horizonte, uno se caía. Entonces Cristóbal Colón enseñó que no era así. Entonces la Iglesia Católica era la última palabra en la ciencia. ¿Ok? La ciencia era aprobada o era enseñada por la Iglesia Católica. Lo que la Iglesia Católica decía era lo que los científicos respaldaban. Entonces la reforma rompió eso. Entonces dio paso
a que después que Martín Lutero muere, su esposa sigue viva y ella trata de mantener a los seguidores de Martín Lutero juntos hasta que después que ella muere, ya eran decenas de miles, se reúnen y para ellos ser reconocidos, forman lo que hoy se llama la Iglesia Luterana. Pero Martín Lutero nunca fundó la Iglesia Luterana. Fueron sus seguidores los que lo hicieron. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Bueno, abrió una puerta a que las personas se independizaran de la monstruosidad que era y que es todavía el catolicismo. Abrió la puerta, pero como ocurre, y volvemos al mismo asunto, en el asunto de las apostasías, después de un tiempo, Juan Calvino estaba en Suiza, pues bueno, él tuvo sus diferentes creencias y él fundó lo que se llama hoy la Iglesia Presbiteriana. Y así los anabatistas que estaban en Inglaterra, que estaban protestando contra la Iglesia Católica porque ellos no creían en el bautismo por inmersión, comenzaron a predicar bautismo y se convirtieron en bautistas. Entonces, la palabra herejía, esto es otra cosa que quiero que entiendan, la palabra herejía no es la predicación de una falsa doctrina. La herejía es la repetición de algo en particular, donde las demás verdades son echadas a un lado y de esa doctrina que puede ser verdad se forma una división. Eso es lo que la palabra herejía significa en griego. El superénfasis en una cosa, ya sea autoridad pastoral, ya sea el bautismo, ya sea cualquier cosa, que siempre lo que se predica es una cosa que tiene que salir casi siempre. Bueno, eso hace que se forme una división y eso es una herejía. Así que la herejía no es necesariamente una doctrina blasfema. Sí, hermano. Hermano, y al final todo esto produjo personas salvas. Sí, porque Dios honró la fe individual de muchos. Ellos no fueron salvos por el sistema, fueron salvos por Jesucristo y Dios honró. Por eso es que hoy en tantas denominaciones pueden haber gente salva. No son salvos por causa de las denominaciones, son salvos porque ellos han puesto su confianza en Jesucristo. Amén. Por eso es que hay un llamado, salir de ella, pueblo mío, lo cual quiere decir que Dios tiene un pueblo todavía en muchos lugares que están siendo esclavizados por un sistema, como estuvieron los hijos de Israel en Egipto, como estuvieron los hijos de Israel en Babilonia, que necesitan salir. Y una de las analogías que yo uso mucho, yo lo he usado mucho, la mayoría de nosotros nacimos en un hospital. Bueno, yo nací en mi casa. A mí no me llevaron, en el tiempo mío no, yo nací en la casa con una partera. Hay algunos aquí que nacieron en la casa con partera. Yo soy el único anciano. Hermana Conchita. Mercedita. Ok. Nacimos con parteras. Bueno, pero el punto es igual, es el mismo. Nosotros nacimos, por ejemplo, vamos a usar la analogía del hospital. Nacemos en un hospital, ¿verdad? Pero llega un día en que nos dicen, bueno, vamos para la casa, porque el hospital no es tu casa. Bueno, puede ser que yo nací espiritualmente por causa de un mensaje que yo oí en una iglesia bautista acerca de nacer de nuevo, y eso fue lo que yo creí. Yo abrí mi corazón a Cristo, pero un día oigo el llamado de Dios, que ahí no es donde yo nací, o que ese no es mi hogar espiritual, que tengo que buscar mi hogar espiritual, que es la iglesia que está proyectada aquí en la Biblia, la iglesia libre de yo diría, de un programa de seres humanos.
organizada por hombres, dirigida por hombres, donde el Espíritu y la palabra de Dios no tienen libertad para hacer su obra. Por eso lo vamos a tocar después. Creo que, no sé, ¿hay alguna pregunta? No, hermano, quería decir una cosa respecto a los beneficios de que haya sido Inglaterra o Gran Bretaña como tal. Y es que, es decir, cuando uno ve, es decir, Dios en su omnisciencia sabía que Gran Bretaña iba a ser una potencia que se iba a extender en el mundo. Sí. Y ellos llevaron esa, vamos a decir, la reforma o ese credo doctrinal diferente al catolicismo. Y eso es lo que vemos en América, la diferencia en lo que es en Norteamérica y lo que es América Latina. Es decir, América Latina todavía está impregnada de catolicismo, pero la forma en que Norteamérica se desarrolló, la visión donde Dios también después viene a hablarle a los hermanos Wesley y después, bueno, Daniel Sidney Warner. Pero también esto permitió no solamente en América, pasó en África, pasó en la India, en China. Es decir, que Dios en su omnisciencia veía que también a través de Inglaterra era como una plataforma también para los que fueron después, vinieron a ser los misioneros como William Carey. Ajá. Es decir, que eso fue también un beneficio, porque Grande. yo hubiese querido que Cuba no hubiese sido de España, el catolicismo. Ojalá hubiese sido o Inglaterra o Alemania, antes que ser de España, colonia de España. Pero eso fue uno de los beneficios que trajo y permitió que también, aunque eran denominaciones, no tenían toda la luz, pero predicaron verdades que verdaderamente la Iglesia Católica nunca había predicado ni va a predicar todavía. Exactamente. Inglaterra fue el país, no uno, el país que más misioneros exportó. Antes de que Estados Unidos comenzara a enviar misioneros al mundo, Inglaterra produjo la cantidad mayor de misioneros. Pero estoy hablando de una organización tremendísima de misioneros que entraron en la India, que entraron en China, que entraron en Corea, que entraron en el Congo, que entraron en los lugares más remotos que usted puede pensar. Salieron de Inglaterra. Hoy en día, Inglaterra está bajo una oscuridad espiritual fenómena. Es una cosa terrible lo que está pasando en Inglaterra en relación al evangelio. Los templos están vacíos. Lo mismo está pasando en Alemania y en Europa. Bueno, el tiempo se ha ido. No creo que hemos terminado aquí porque todavía yo quiero hablar de por qué hablaba como dragón. Hermano. Sí. Hermano. Y también de las señales, sí. Sí. Yo agradezco que usted haya enfatizado sobre el punto de que era una herejía. Porque muchas veces nosotros nos casamos, por decir alguna palabra, con una doctrina, un doctrinal, solamente eso, y caemos en esa herejía, porque olvidamos todo lo otro. Ajá. Y he conversado con muchas personas que entienden el plan de salvación y están en una secta, pero entonces nos ponen como excusa no salir de ahí porque están ayudando a muchos a entender el plan de salvación. Ajá. Pero no podemos dejar atrás lo que dice la palabra, salir de ella, pueblo mío. Claro. O sea, nos casamos con esa, caemos en esa herejía de solamente atender eso, pero desatendemos, ¿verdad? O no le damos importancia a lo que dijo el Señor, salir de ella, pueblo mío. O sea, obedecer y no caer en la herejía de un punto y olvidarnos de los demás. Exactamente. No podemos meternos en un hoyo para sacar a los que están en el hoyo. Si vamos a sacar a alguien del hoyo, tenemos que sacarlo desde afuera. No podemos meternos en el hoyo. Yo, a través de tantos años, he oído buenos hermanos y con buenas intenciones se han parado a testificar, ¿no? Y han dicho, hermano, yo salí de Babilonia, ustedes deben ir allá para ver lo malo que está. Digo, no, hermano, no hay que ir a Babilonia para ver lo malo que está. ¿Cómo está para decirnos a nosotros que algunos hermanos vayan a Babilonia para ver la confusión que hay ahí? No.
Nosotros no podemos ir allá. Yo salí para no regresar. Porque yo conocí el evangelio de mi niñez, no fue en la iglesia de Dios. Mis padres conocieron el evangelio en una denominación. Pero cuando ellos oyeron el mensaje claro de la iglesia de Dios, ellos salieron. Les fue costoso, pero ellos salieron. Así que bueno, terminamos ahí. Vamos a seguir la próxima clase. Gracias a Dios por aquellos que pudieron unirse. Hermana Conchita, ¿usted se confundió con la hora? ¿Sí? Hermano Alex. Hermano. Hola, hermano Alex. Sí, hermano. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Sí, solo quería abonar algo. En el año 2014, la neurociencia en una universidad en Suiza dicen que descubrieron que el amor es un proceso químico y no un proceso y no viene de Dios. Ajá. Y hicieron un estudio donde el cerebro produce unas glándulas producen ciertos químicos para producir el amor. Entonces están llevando el amor de Dios, diciendo que el amor no viene de Dios, sino que es un proceso en el hombre químico. Eso fue en el año 2014. Ajá. Fíjense, si eso están enseñando en las universidades, a estas alturas todos los jóvenes ya van a dejar de creer en Dios porque creen que el amor es un simple proceso químico. Algo de ellos mismos. Lo que pasa es que bueno, eso es lo que va a pasar, que por ejemplo un joven, cuando se acerca a una joven y dice, yo siento un proceso químico por ti. Lo que quieren es lo que usted decía, apartar a Dios de todo el panorama, ¿verdad? Apartar a Dios de todo. ¿Qué inicia ese proceso químico? ¿Qué lo inicia? Sí. Es un estudio que hicieron ellos donde, según ellos, el cerebro es quien procesa los diferentes sentimientos, pero es un proceso químico. Yo me imagino que la idea de ellos es realmente apartar a Dios del mapa, ¿verdad? Claro, porque claro, esa es la idea. Pero es que explicar a todos. Esto es lo que pasa con, lamentablemente, el que estudia lo que se llama, el que quiere ser científico. El científico quiere explicarlo todo a través de la ciencia. Exacto. Ajá, entonces no necesitamos a Dios. Exacto, hasta ahí no necesitamos llegar. a Dios para amar, no necesitamos a Dios para ser mejores, no necesitamos a Dios para vivir una vida de orden, porque la ciencia es amoral. Es amoral, correcto. Moral significa que no tiene moralidad. Como el dinero. El dinero no es malo ni es bueno, es amoral. O sea que no tiene. Entonces la persona, como vamos hacia un sistema de amoralidad, si podemos usar la palabra, eso quiere decir de que no hay nada espiritual en esto, que todo es por una cantidad de química que tiene, que a lo mejor tiene Kool-Aid adentro, Coca-Cola, quién sabe lo que tiene adentro. Se mezcla todo eso ahí, se bate bastante así. Ajá. Pero hermano Alex. ¿Qué? Hermano Alex, pero sí es verdad que sentimos las cosas las estamos procesando en el cerebro, pero lo que ellos lo tienen backwards, o al revés, es que para que haya ese sentimiento tiene que haber algo que lo instigue a ver, y ese es el amor. O sea, sí es verdad que nos sentimos como muchas personas, te sienten en el corazón, ok, sí, es parte del cuerpo, pero realmente es el cerebro. Pero es igual que la epinefrina cuando se disparan químicas que tú sientes cuando tienes miedo. Bueno, pues tiene que haber algo afuera exterior que instiga ese miedo para que tú tengas esa química. Claro que sí. Claro la que sí. es igual, hay algo superior. ¿No? La química es solamente el proceso, los síntomas, pero algo lo causó. Claro. Es como el asunto de que dicen no porque una ameba comenzó a decir por quién hizo la ameba. Y la otra cosa es que yo siempre voy a eso. Nada puede crear algo. Amén. Dicen, no, de la nada. No, nada no puede crear.
Entonces, ¿cómo explicamos la creación? ¿Cómo explicamos el mundo? Ah, porque hubo una explosión. Sí, pero ¿de dónde vino esos fragmentos? Nada. Esa es una pared con la cual chocan y no hay explicación para eso. Pero bueno, realmente estuvo muy claro el que escribió el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Quizás solo para ayudarle un poquito a la hermana, o no ayudarle, sino para colaborar con una de las preguntas de la hermana. Según dicen los químicos, no existe el enamoramiento. En ese estudio químico dice no existe el enamoramiento, sino que los jóvenes de los 20 a los 35, según la ciencia, producen demasiada dopamina. Y entonces al producir demasiada dopamina dejan de pensar bien. Entonces el lóbulo frontal deja de pensar y se vuelven como que el amor atonta, pero lo llevan a un proceso químico. La dopamina hace al muchacho que deje de pensar bien y se enamora. Entonces lo llevan a un proceso químico. Lo que yo quería explicar, hermanos, es el peligro de, imagínense nuestros jóvenes en la universidad. Ahí está, los niños son los que están en peligro con esto. Así que por ahí lo veía yo, ¿verdad? El peligro. Bueno, mi esposa, yo nunca me enamoré de ti. Es un proceso. Nunca descubrí que yo nunca me he enamorado de ti. Esta noche duerme en el patio. Y la cosa no aguanta. No, me permiten aclarar unas cosas respecto a Cuando Luis Elena se entere que yo no me enamoré de ella, me va a dejar de cocinar. Hay dos peticiones. Hay dos peticiones que nos entraron ahora. De la hermana Paula Cuba. El apellido de ella es Cuba. Es una hermana que es ministro en Cuba. Ella está en un estado muy avanzado de cáncer. Pidieron oración también por la hermana Ruby, que fue operada no sé de qué. Simplemente recuerden a estas dos hermanas en oración. Vamos a terminar en oración y vamos el hermano Ulises tenía una pregunta, creo, hermano. ¿Quién? El hermano Adrián quería decir algo respecto a lo que decía el hermano Aguilar. El hermano Adrián creo que tiene algo que decir. Oh, sí. Ya, bueno. El hermano Adrián. Sobre el amor y la química, seguro que ellos quieren hablar. ¿Tú quieres no. Hermano, tú estás orando por una reacción química. Tú estás orando por una reacción química. Sí. Los científicos mezclan una cosa que es el amor eros, el amor eros con el amor ágape, que son dos cosas diferentes y lo definen como una sola cosa. Pero lo misterioso es que la misma neurotransmisores, que es lo que está hablando los hermanos, induce o que tú te sientes ese placer, esa felicidad, esa dicha para el amor, es el mismo que utiliza para la angustia. Y los dos activan las mismas áreas del cerebro. Todavía los científicos no han podido demostrar cuál es el misterio, cómo es que en un momento determinado sientes amor y en otro momento sientes angustia. Eso sí no lo han determinado. Siempre dicen una parte de la historia o cuentan una parte de los estudios, pero no dan la otra parte. Y ahí es donde las personas se guían más por lo que la hermana, la pregunta que estaban haciendo. Pero hoy por hoy no se puede saber. El hermano que está hablando, él es un doctor que está en investigaciones y buscar. Así que yo les aconsejo que todos chequeemos nuestros transmisores, por favor. Hermano, gracias por toda la cooperación. Gracias porque todo nos ayuda a entender cómo el mundo nuestro trata por todos los medios de desaparecer a Dios de sí mismo, lo quieren eliminar entre nosotros. Vamos a pedirle a uno de ustedes, no importa quién sea, que nos despide en oración. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias una vez más por tu amor, tus bendiciones. Gracias por permitirnos participar, Señor, de esta reunión.
Padre, reprende al diablo en el nombre de Cristo, que siempre está entorpeciendo este momento, Señor, de podernos comunicar tranquilamente, Señor. Pero te damos gracias por lo que estamos aprendiendo, por lo que estamos oyendo, por lo que estamos calzando, Señor, por lo que estamos refrescando también, oh Dios, para aquellos que tienen ya un conocimiento del asunto. Pero Padre Celestial, te damos todas las gracias. Te damos las gracias por los esfuerzos. Sí, Señor. Posible. Amén. Amén. Estas clases, estos conocimientos, Señor. Amén, Bendícelo, multiplícalo y dale una unción fresca cada mañana, Señor. Amén, Señor. Porque creo que es meritorio, Señor. Amén. Y ayúdanos nosotros a captar, a absorber estas informaciones para aplicarlo, oh Dios, a nuestras vidas y a las congregaciones que muchos hermanos aquí están pastoreando, Señor. Gracias, oh Señor, por tu amor y tus bendiciones. Permítenos siempre estar en línea, Señor, Amén. para poder recibir estas clases. Sí, Señor. De Jesús. Amén. Amén. Amén.